Bueno, ciertamente estamos para conversar acerca de una nueva novedad, aunque no tanto. Esto que Armenia pegándose con Azerbaiyán pegándose con Armenia, evidentemente tiene historia, tiene historia la cosa, tiene un pasado. ¿Cuál es el pasado? Porque si nos ponemos exquisitos a explicar cuáles son las circunstancias que han operado para con Armenia y Azerbaiyán, nos podemos ir a comienzos del siglo XX, en la época en la que, bueno, pues en 1922 fundaron la Unión Soviética. Sí. Digamos que ahí tenemos que cuatro países, actualmente se piensa que 3, fundan la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como es la República de Caucasia o Transcaucasia, como era, que digamos que establece esa relación tanto en cuanto Belarus, Rusia y Ucrania. Rusia, Belarus y Ucrania, junto a Transcaucasia, establecen la República Federativa de la Unión Soviética, a la que luego se agregarían otras muchas más. Luego tenemos esa circunstancia en la que la evolución, porque digamos que recordaría que en el libro La nomenclatura, los privilegiados en la URSS, de Michael Bolshansky, en 1980-1981, cita bastante estas repúblicas caucásicas de Armenia y de Azerbaiyán respecto a la compra de puestos, ya sea en la Academia de Ciencias, en el partido y en otras instituciones soviéticas, lo cual daba una clara idea de la corrupción dentro de la propia nomenclatura y del propio país. En el año 1988 la gente lo recordará, no solamente porque hubo en 1990 un importante terremoto. En 1988 empezaron a darse de golpes, aún incluso dentro de la Unión Soviética, Armenia y Azerbaiyán. ¿Por qué? La pregunta de por qué, las razones profundas, se encontrarían probablemente en el Nagorno-Karabaj, en este enclave y en todas estas circunstancias que concurren con ambos países, ambos pueblos, y la realidad atávica de in illo tempore, la relación entre armenios y azeríes, unos islamizados y otros probablemente el primer país del mundo en adquirir la religión cristiana como religión oficial del Estado. Pero más allá de eso, sería el hecho trascendente de la debilidad intrínseca de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas después del año 86, en asunto de Chernóbil, y después que en el año 1979 sucedería para con el ámbito de la salida infructuosa y horrible de Afganistán. Esto sería algo tremebundo para la Unión Soviética, tanto que fue olvidado. La gente no sabía bien lo que estaba pasando en Afganistán desde el año 1979 a 1989, y ahí tendríamos esa circunstancia en la que, después de la derrota y la humillante salida, la gente de la Unión Soviética, posteriormente Rusia, no sabrían lo que ha pasado y se olvidarían completamente, hasta el punto de que luego la única intervención de Afganistán que sería palpable sería la de Estados Unidos y el mundo occidental del año 2001-2021. Ciertamente, ahí tenemos una razón importante: la debilidad del Estado soviético, la debilidad del Estado ruso. En el año 1979 ya recordamos que cayó el muro de Berlín, y en el año 91, el 25 de diciembre, cayó la bandera en el Kremlin. La hoz y el martillo desaparecieron para siempre. Bueno, para siempre no, lo estoy utilizando en la idea de un gobierno de ocupación y de una ilegalidad, de un supuesto gobierno nazi de Kiev, con la bandera de la victoria del año 45, como si no hubiera habido un frente bielorruso y un frente ucraniano como dos puntas de lanza contra la Alemania nazi. Pero bueno, estas cosas
se olvidan, tanto como Stepan Bandera, estando 3 años y medio en un campo de concentración y exterminio nazi. Pero ¿para qué ir a los detalles, verdad? ¿Para qué? No, estas cosas mejor ocultarlas, mejor tenerlas bajo 7 llaves. Lo mismo que el hecho, ciertamente, de por qué han empezado a darse de leches los armenios y los azeríes. O los azeríes y los armenios, da igual, no voy a entrar en exactamente quién ha empezado qué, ni cuál es la razón exacta de qué es la reclamación, porque sería largo. Más corto es explicar que tienen los azeríes, los azerbaiyanos, tienen una reivindicación, y parece que en las últimas horas el primer ministro de Armenia, dicen sea verdad o no, están echando la idea de que está dispuesto a aceptar cualquier tipo de propuesta que los azerbaiyanos propongan en favor de la paz. Y con esa percepción, sea cierta o no, en Armenia están proponiendo la liquidación, la muerte del primer ministro o presidente de Armenia. Con lo cual las consecuencias son reales, aunque la información tal vez lo sea o no. Por lo tanto, ciertamente, la política es percepción. Y como dijo Clemenceau, la guerra es la política por otros medios. Es importante añadir el hecho de que Armenia entra dentro del marco de una confederación de defensa, el CESTO, el CTSO, algo así. Es curioso porque parece que fue hace una eternidad, este comienzo de año, en el que los herederos de Sultán Nazarbayev en Kazajistán, el señor Tokayev, que es el actual presidente de la República Kazaja, resulta curioso porque según los Dukin o la Dukina, que tenía una presencia importante no solo por su padre, sino por ella misma en el ámbito de los medios de comunicación de Rusia, con su teoría euroasiática, digamos que tanto Dukin como la Dukina y otros tenían la idea de que Kazajistán, el tercio norte, era formalmente parte de Rusia y por lo tanto objeto de deseo. Y quizá un cambio de aires en Astana, que ahora la capital es Almaty, ¿no? Está más al oriente, está cerca de la frontera de China. Y Astana está más al norte, cerca más de la frontera con Rusia. Estas cosas geopolíticas, geoestratégicas respecto a dónde poner la capital y dónde no, es un evento interesante. Incluso creo que cambiaron de nombre por mayor gloria de los líderes. Pero en fin, ahí estuvo. Una rebelión interna por la subida de los precios, lo cual es comprensible a veces, como por ejemplo pasó en febrero del año 1989 en Caracas y en el resto de Venezuela. Pero no, como era neoliberal, facha del mundo occidental, pues entonces, si lo hace alguien en Kazajistán, pues eso hay que respetarlo. Y hay que reprimir violentamente a aquel que protesta por su nivel de vida. Recordemos que Carlos Andrés Pérez, que acababa de ser inaugurado presidente, tuvo la visita para su mandato inaugural de Felipe González y de Fidel Castro, que dicen que fue el que revoloteó esto fue en enero del año 89, y fue el que revoloteó para incendiar las masas que lo serían el mes siguiente. Por lo que ahí tenemos una cosa curiosa. Carlos Andrés Pérez era de Internacional Socialista, era ADECO, de Acción Democrática, un partido socialdemócrata, pero como era parte del mundo occidental, debía de ser neoliberal. En el caso de Tokayev, solicitó o le impusieron la entrada de soldados rusos para restablecer la normalidad, lo cual es interesante a este punto porque si le obligaron a aceptar dentro del marco de esta seguridad colectiva, de este espacio post-Pacto de Varsovia que organizaron los rusos para no sentirse solos. Es que sentirse solo es un asunto importante, proyectado desde la esfera individual a la colectiva.
los rusos parece que sienten nostalgia y cariño de otros tiempos. A veces se confunde porque se podría pensar que Putin tiene nostalgia de la Unión Soviética, y no, tiene nostalgia del periodo anterior del zarismo, del imperio zarista, cuya política secreta es la amamantadora de el KGB. Antes se llamaba NKVD, pero digamos que es una continuidad importante, cambiando los regímenes políticos, pero con un sustrato importantemente similar. Por tanto, ahí tenemos esa situación a comienzos de 2022, en donde la lucha interna entre los Sultán Nazarbayev y Tokayev, digamos que confluyen en la entrada de soldados rusos para estabilizar el país. Cuando se estabilizan, vuelven a su casa. No se puede evitar tener la percepción de que probablemente habrían sido capaces, con algo más de tiempo, de tranquilizar el país, con lo cual no, ni tanto en cantidad ni en calidad era necesario la presencia de esos soldados rusos a comienzos de este año 2022 en Kazajistán. ¿Cómo ha cambiado el asunto? Porque Kazajistán, evidentemente, lo último que quiere es depender de una sola potencia, como ya subieron en la época de la Unión Soviética. Con lo cual, ese acercamiento puntual a Rusia en ese año 2022, en el periodo de enero, tenemos esa circunstancia en la que, digamos que han querido equilibrar. Ya tenían cierta relación con China, con lo cual había que relacionarse un poquito más con Estados Unidos y con la Unión Europea, lo cual es curioso porque Kazajistán con la Unión Europea tienen un ámbito de relación comercial del prácticamente el 50% de sus exportaciones e importaciones, lo cual, digamos que sería, como dato objetivo, una posibilidad evidente de país candidato a la membresía de la Unión Europea. Incluso con el ámbito geográfico, porque el río Ural y los montes Urales establecen un cuadradito al oeste del río Ural, que se establece geográficamente África. No, África empieza en los Pirineos, con lo cual Europa es Kazajistán, y Kazajistán es Europa tanto como ese triangulito de Turquía. ¿Verdad? Si es que los continentes hay que saberlos. Aunque a veces se establece precisamente con esa teoría de la Dugina y del Dugin la idea de que geográficamente Eurasia sería un único continente, porque a fin de cuentas Europa sería una península dentro de Eurasia. Y bueno, pues eso que políticamente sería muy discutible, geográficamente pues se establece esa idea de la continuidad. Pero si establecemos en el río Ural y en los montes Urales la frontera entre Europa y Asia, pues tenemos esa circunstancia en la que parte de Kazajistán sería parte de Europa. Y África, pues evidentemente empezaría al otro lado del Sinaí, ¿no? ¿En qué lado del Sinaí empezaría África? ¿El Sinaí sería África? ¿Qué cosas, verdad? Lo mismo que hablar si geográficamente Groenlandia o Islandia son parte de Europa o de América. O Chipre. ¿Chipre es Asia? ¿África? ¿Europa? Es bonito, pero es eso. Kazajistán es parte de la UEFA, participa en el ámbito europeo en diversas realidades, con lo cual, y hasta el punto de que ha ofrecido parte de los hidrocarburos cuando Europa ha puesto fin a la relación con los hidrocarburos de Rusia por la opresiva agresión fascista imperialista contra Ucrania. Un petróleo que curiosamente salía por Novgorod, en Rusia, es decir, por el ámbito caucásico, por el norte, por la parte de Rusia evidentemente, por ese cuello de botella que tienen la idea de precisamente ese concepto de que si uno mira un mapa en el ámbito Ucrania, la zona del Donbass y la zona luego más occidental de Kazajistán, establecen una posibilidad de pinza, de cuello de botella, que en caso de guerra
sería fácil, si Kazajistán es parte del espacio eurooccidental y Ucrania también, de cerrarlos el acceso terrestre sobre el Cáucaso. Y digamos que sería una derrota aplastante y bastante próxima. Este pensamiento es bastante curioso, porque sería un poco extemporáneo respecto a las circunstancias, bastante clavado en experiencias de la Segunda Guerra Mundial, del año 41 al 45, y el periodo de la Guerra Fría. Pero cualquiera les cumple la idea de ir a Moscú y explicarles la nueva geoestrategia o la nueva geopolítica, excluyendo este concepto de cuello de botella entre Kazajistán y Ucrania. Pues como decía, Kazajistán no reconoce la independencia de Luhansk y Donetsk, ni la anexión de Crimea, lo cual es interesante porque pone en el foco en el futuro a Kazajistán como un elemento que pueda ser susceptible de una operación especial. Precisamente el hecho de que el 24 de febrero iniciaran esa operación especial en el ámbito de Ucrania ha detraído muchos recursos, cuando en el año 2020, en la guerra del Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán, digamos que había una posibilidad, una posición central de Rusia, debilitada en aquel momento por la perspectiva más política que militar de una intervención de Turquía como mediador a través del ámbito azerí, que era el que permitía la conexión entre los pueblos túrquicos, entre el ámbito del antiguo Imperio Otomán, ¿no?, desde Anatolia hasta pues el Turquestán y, por qué no decirlo, también el Xinjiang, que tiene cierto pozo túrquico dentro de China, hasta el punto de que este año han establecido una idea de una unión túrquica en lo político, lo cual no sabemos qué evolución va a tener. Pero ciertamente, en el año 2020, cuando se estableció esa guerra en la que fue una victoria arrolladora de Azerbaiyán, Rusia llegó para tratar de calmar las aguas y evidentemente que no cayera la capital principal. La espiritual creo que sí cayó, fue lo último que pasó antes de intentar salvaguardar el corredor de Lachin, que durante 2 años había sido controlado por Rusia, pero ya este año no ha podido y ha sido sustituida sus tropas por otras, lo cual evidentemente ha debilitado la posición para contener los ejércitos de Azerbaiyán, para no ya solo tratar de conquistar todo lo que quedaba del Nagorno-Karabaj, sino incluso bombardear el territorio de Armenia. A veces se establece la idea de, bueno, los europeos, es que nosotros tenemos que apoyar a Armenia porque son cristianos como nosotros. Y los azeríes son malvados musulmanes, son gente de mal vivir. Y yo les respondería, en el siglo XXI no podemos establecer vínculos con determinados países única y exclusivamente por cuál sea su religión, sino por una circunstancia respecto a nuestros intereses, a su realidad, a qué es lo que ha pasado y cuál es la perspectiva. No es un elemento políticamente correcto, pero hay más ingredientes, más realidades que considerar a la hora de actuar. Lo mismo que a veces se puede establecer la idea de que Francia e Italia actuaron demasiado a las bravas y demasiado prontamente sin haber hecho un oportuno diagnóstico en el caso de Libia, arrastrando a los Estados Unidos porque la capacidad de armas de precisión era limitada en el stock de ambos países, lo cual es curioso porque ciertamente se supone que siendo de la OTAN y siendo países del G8 serían países, tanto Francia como Italia, que tuvieran una preparación importante en sus ejércitos, pero ahí es donde entra el hecho de no gastar el 2% del PIB en defensa, que ciertamente cuando llega una guerra de verdad limitan las posibilidades de combate y necesitamos la intervención del ejército de los Estados Unidos de América. Ciertamente Rusia ha tenido dificultades, pero hay que reconocer que ha sabido sostener el fuego durante más de 6 meses en Ucrania, siendo ciertamente una agresión fascista imperialista, pero militarmente, aun con todas las debilitaciones estratégicas y tácticas, digamos que el suministro logístico ha sido suficiente para poder aguantar
parte del territorio, lo cual a veces puede uno pensar si ejércitos de la OTAN que no sean Estados Unidos y tal vez el Reino Unido serían capaces de sostener durante 6 meses una campaña como la que tiene el ejército ruso en Ucrania. Pero eso ha debilitado sustancialmente a Rusia como potencia y capacidad de proyección en otros escenarios, y precisamente por eso, en el caso de Azerbaiyán, se ha sentido con capacidad para proyectar su propio poder sobre el conflicto territorial regional que es el que tenían y tienen con el caso de Armenia, con lo cual ciertamente es la causa de la guerra en Ucrania la que hace viable el hecho de que otras potencias menores en el Cáucaso, incluso en el ámbito de Asia Central, se vean sin el yugo opresor de ese mediador autoproclamado respecto a sus propias cuitas y problemáticas geopolíticas, militares, diplomáticas, y hace que tengan esa situación en la que se ven con ánimos y entran en guerra. ¿Dónde debe estar la paz? Pues mira, si Armenia tiene problemas con Azerbaiyán, que pida ayuda a Rusia, que pida ayuda a la organización de la que es miembro. Y si Rusia se niega, entonces que tomen las oportunas decisiones en Ereván, en la capital de Armenia. Porque ellos, durante 30 años, desde el año 92 en adelante hasta el año 2022, han tomado sus propias decisiones políticas y geoestratégicas. Hay que ser respetuoso. Quisieron tener un acuerdo de seguridad con los rusos. Ahora que apelen a él, que apelen a sus socios, con los que se reúnen habitualmente. Es así de sencillo. Lo mismo que Azerbaiyán pide ayuda a Turquía. Sencillo de entender. Porque ahora se establece la idea de, porque esto, lo otro, más allá. No hay que caer en esas circunstancias intolerables. La guerra es un mal y hay que erradicarlo, pero hay que entender las causas y hay que entender el trasfondo y hay que ser respetuoso con quien quiere hacerla. No hay que ser la hermana Teresa ni Mahatma Gandhi, ir a pacificar todo el mundo. No habíamos quedado en eso. Así que cada cual que arrastre su vela. Nosotros, los eurooccidentales, estamos con Ucrania. Y si por esas circunstancias Rusia se ve tan debilitada que no puede hacer de mediador ni entre Kirguistán y Uzbekistán o algún otro país de Asia Central, o no puede hacer de mediador como se había comprometido hace 2 años en el caso del corredor de Lachin y en Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán, entonces Rusia tiene su problema, pero lo tienes tú y tu pupilo Armenia, así que arreglaros vosotros. Esta es mi reflexión. Y sin más, os que ricasco, a Guberobat, Bet y Helpen.